Hola, en esta ocasión veremos un tiro parabólico que es un tanto extraño. Ok, en esta ocasión tenemos una pelota que se lanza desde lo alto de un edificio con un ángulo de depresión de 5 grados. ¿Cuál es la diferencia entre un ángulo de depresión y un ángulo de elevación, que es lo que normalmente hemos visto? Pues muy simple, el ángulo de depresión se mide a partir del eje X y hacia abajo, ¿ok? Esa sería la única diferencia entre esos dos tipos de ángulos de lanzamiento. Muy bien, ¿qué se nos está pidiendo? Se nos está pidiendo en este caso el alcance horizontal máximo, que yo le he llamado X máxima, y también se nos pide la velocidad final, es decir, el vector de velocidad justo antes de que se impacte contra el suelo. Como pueden ver, tenemos la rapidez inicial en kilómetros por hora, así que lo primero que vamos a hacer es convertirla a metros sobre segundo. Lo vamos a colocar por acá. Y bueno, es muy simple, solo tienen que dividir entre 3.6, ya hice un video explicando por qué entre esa cantidad. Y bien, nos queda una rapidez inicial de 8.33 metros sobre segundo. Ahora, como en cualquier problemita de tiro parabólico, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las componentes de nuestra velocidad inicial. Obtener las componentes de la velocidad inicial es bastante simple. Aquí tenemos las fórmulas que ya hemos utilizado en varias ocasiones y bueno, nos arrojan los siguientes resultados. Para la componente en X tenemos 8.29 metros sobre segundo. Recuerden que esta componente se va a mantener constante a lo largo de todo el recorrido. Y para la componente inicial en Y tenemos un valor de 0.726 metros sobre segundo. Vectorialmente podríamos dibujar las componentes y la velocidad inicial de esta manera. Fíjense cómo la componente en X se dirige hacia la derecha y la componente inicial en Y se dirige hacia abajo. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a modelar nuestro movimiento como la suma de un MRU en X y una caída libre en el eje Y. Eso implica que nosotros vamos a utilizar la aceleración de la gravedad con un valor positivo y también cualquier cantidad que vaya hacia abajo como una cantidad positiva. Bien, ya que tenemos las componentes, lo siguiente sería determinar el tiempo de caída del movimiento. Y para eso contamos con los siguientes datos que los he escogido del eje vertical, que es donde más conocemos cosas. Tenemos una rapidez inicial en Y de 0.726 metros sobre segundo, la aceleración de la gravedad, que en este caso va a ser positiva, como en cualquier caída libre, y la distancia recorrida por nuestro objeto, que en este caso es de 12 metros directamente hacia abajo. Si tenemos estos datos y queremos conocer el tiempo de caída, creo que ya saben qué ecuación vamos a utilizar. La hemos utilizado ya bastante a lo largo de los videos de este tema. Es bastante común. Y bueno, la voy escribiendo por acá. Rapidez inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Lo que resta ahora es sustituir los valores que ya conocemos y bueno, lo más probable es que nos vaya a quedar una ecuación cuadrática. Nos queda de la siguiente manera. Aquí he sustituido los datos ya conocidos. No he incluido las unidades porque de nuevo me estorbarían al momento de quedar junto a la variable que en este caso es el tiempo, que es lo que yo quiero determinar. Y ya acomodando, que simplemente lo que hice fue pasar este 12 de este lado, de modo que cambió de signo y del otro lado pues me quedó nada, entonces pongo un 0. Tenemos una bonita ecuación cuadrática que ustedes pueden resolver por el método que más les convenga, el que dominen o el que más les guste. Las dos soluciones que tienen que salir de esta ecuación cuadrática son las siguientes. Llamémosle a la primera tiempo 1, que me va a dar 1.49 segundos aproximadamente, y la segunda solución, llamémosla tiempo 2, que me va a dar menos 1.63 segundos. Ahora bien, en este caso el tiempo negativo no tiene significado físico, por lo tanto yo lo voy a ignorar y me voy a quedar como solución al tiempo 1 nada más, ¿ok? 1.49 segundos, que es lo que le toma a nuestro objeto llegar desde lo más alto del edificio hasta el suelo. Ya teniendo el tiempo, es bastante sencillo determinar el alcance horizontal. Recuerden que en el eje horizontal tenemos un MRU que responde a una ecuación de esta forma: rapidez igual a distancia sobre tiempo,
Y bien, de ahí podemos nosotros despejar la distancia, que en este caso resulta ser el alcance horizontal. Vamos a llamarle x máxima, que sería el producto de la rapidez en x, porque estoy hablando de algo en el eje horizontal, que tenemos que es 8.29 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo del recorrido, que en este caso es el de 1.49 que acabamos de determinar. Y ahí está. Distancia igual a rapidez por el tiempo. Ya haciendo las operaciones correspondientes nos va a quedar que el alcance horizontal es de unos 12.35 metros. Y ya está, tenemos la primera respuesta a las preguntas que nos hicieron en un principio. Ahora, la velocidad final, que es la segunda pregunta, es un vector. Por lo tanto, para poder determinarla necesitamos conocer antes sus dos componentes. Es decir, nos hace falta saber la velocidad final en x, su magnitud, y también nos hace falta saber la velocidad final en y. ¿Ok? Para el caso de la velocidad final en x es bastante sencillo. Como ya les había comentado, en el eje horizontal la rapidez se mantiene constante, la velocidad se mantiene constante. Por lo tanto, si al principio teníamos 8.29 metros sobre segundo para Bx, para el final pues vamos a tener exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto es 8.29 metros sobre segundo. Esta es la magnitud de la velocidad final en x. Para el caso de la velocidad final en y es un poquito más complejo, pero ya tenemos bastantes datos que nos van a permitir determinarla de forma rápida. ¿Ok? ¿Qué datos conocemos? De inicio sabemos la rapidez inicial en el eje y, que ya la teníamos desde los datos de por acá, que es 0.726 metros sobre segundo. También conocemos la aceleración vertical a la que se somete nuestro objeto, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por ser una caída libre. Y también acabamos de determinar el tiempo de caída, que es de 1.49 segundos. Teniendo estos tres datos, es fácil encontrar alguna expresión que nos permita determinar la velocidad final. Vamos a utilizar la siguiente, una de nuestras ecuaciones de la cinemática, y la vamos a adaptar un poquito. Simplemente vamos a cambiar subíndices. BFY menos BIY es igual a la aceleración por el tiempo. De aquí vamos a despejar evidentemente la rapidez final en y, que nos va a quedar pues de la siguiente manera: aceleración por el tiempo, y este término que estaba restando va a pasar del lado derecho sumándose, más BI en y. Ahora simplemente es cuestión de sustituir y obtener el resultado. Así nos queda nuestra sustitución en cuestión de unidades. Aquí tenemos segundos en la parte de arriba, que van a hacer que estos segundos de la parte de abajo pierdan su cuadrado, por lo cual nos quedan metros sobre segundo para este término, que se están sumando con metros sobre segundo. Por lo tanto, la unidad final pues será metros sobre segundo. Haciendo las operaciones, que también son bastante sencillas, nos va a dar un resultado final de 15.34 metros sobre segundo. ¿Ok? Esa es la rapidez final en y, o la magnitud de la velocidad final en y, que ya andábamos buscando desde esta parte de acá arriba. Ya que tenemos las dos componentes de la velocidad final, encontrar su magnitud y su dirección es bastante simple. Recuerden, esto ya lo abordamos en algún video sobre suma de vectores, así que son fórmulas que ya deberían conocer. Si no las conocen, pues pueden buscar el video e informarse para que no se les hagan tan extrañas. Bien, para el caso de la magnitud es muy simple: la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Y para el caso de la dirección, lo que vamos a obtener es un ángulo dado por la tangente inversa o la arcotangente del cociente entre la rapidez final en y y la rapidez final en x. ¿Ok? Ya haciendo las operaciones, les tienen que quedar los siguientes resultados. Para el caso de la magnitud tenemos 17.43 metros sobre segundo. Y para el caso de la dirección nos va a arrojar un ángulo de 61.61 grados. Bien, vectorialmente, ¿cómo se vería esto? Aquí tendríamos el vectorcito de la BF en X. Y por acá tendríamos el vector de la BF en Y, yendo hacia abajo.
que nos darían como resultado la BF resultante, ¿ok? Este ángulo de 61 grados, recuerden, la calculadora siempre en los ángulos medidos con respecto al eje X, tiene que ser necesariamente este, no podría ser el otro, porque el otro estaría medido con respecto al eje Y. Bien, este sería nuestro ángulo alfa de 61 grados. Y bien, tiene todo el sentido del mundo que, pues, ya estando a punto de impactarse contra el suelo, pues siga yendo en esta dirección más o menos diagonal. Podríamos escribir incluso nuestra velocidad final como un vectorcito en notación polar, que sea 17.43 metros sobre segundo, coma, y el ángulo lo podemos dejar como 61 grados o lo podemos poner como el ángulo completo. Recuerden que normalmente los ángulos se miden a partir de la parte positiva del eje X en dirección hacia donde está nuestro vector. Eso ya sería decisión de cada quien. Yo en este caso lo voy a dejar como 61.61 porque lo estoy acompañando con la figura y se entiende que es justamente este ángulo alfa. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya servido mucho, que hayan aprendido bastante y nos vemos en un siguiente ejercicio.